Vive Cristo para siempre. Dios le bendiga, amado hermano y amigo, que hoy puedes ver esta transmisión por Facebook. La puedes ver en vivo o la puedes ver en diferido. La palabra de Dios no va a cambiar su efecto porque usted me escuche en vivo o en diferido. Ella hará lo que tenga que hacer en tu corazón. Le damos gracias a Dios y bendecimos a todos los amigos, los vecinos y las personas que de pronto por casualidad, según ellos, por el propósito de Dios, escogen la transmisión y escuchan la palabra de Dios. Así que vamos a poner hoy todo lo que voy a hacer en manos del Espíritu Santo de Dios para que sea Él obrando poderosamente en esta palabra. Si en algo que usted y yo vayamos a hacer, amado hermano, si la presencia del Espíritu Santo, la guianza no está ahí, nada pasará. Pero cuando la presencia del Espíritu Santo está ahí, todo será diferente. Habrá presencia, habrá palabra, ministración de su palabra. Así que vamos a orar. Padre que estás en los cielos, Señor. En este momento, Padre, yo coloco mi vida delante de tu presencia, Padre, para predicar tu palabra. Esa palabra que tú has puesto en mí para llevar hoy a todas aquellas personas que la van a escuchar, Señor, Padre amado. Padre, y en tu nombre reprendemos la oposición, reprendemos toda obra del diablo, Padre amado, que quiera venir a impedir que tu palabra fluya. Reprendemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo hoy le he puesto un título a esta palabra que vamos a predicar y a leer en el libro de Jeremías, capítulo 3, versículos 6 al 10. Le he puesto por título La idolatría del pueblo de Dios. En ese momento, lo que vamos a leer que estaba haciendo mal era el pueblo de Dios, Israel. Y dice la palabra así, dice: Jehová exhorta a Israel y a Judá al arrepentimiento. Y leemos la palabra con el entendimiento del Espíritu Santo de Dios. Amén. Me dijo Jehová en día del rey Osías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Y dije: después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana, su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto, su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino que fingidamente, dice Jehová, bendito sea su nombre. Y cuando la palabra habla de fornicación, hay dos clases de fornicación. La espiritual es cuando usted cree en Dios, le sirve a Dios, pero también cree y le sirve a los ídolos. El pueblo de Israel en ese entonces llamaba fornicación ese acto de que usted tuviera a su Dios y buscara a otro Dios, o tuviera los dos, a Dios, el Dios vivo, el eterno, el real, y tuviera un Dios falso.
Ahora, cuando aquí la palabra habla de la rebelde Israel y la rebelde Judá, pareciera que fueran dos pueblos distintos, pero no, es un solo pueblo. Pero ¿por qué habla de la rebelde Judá y la rebelde Israel? Resulta que cuando el rey Salomón estaba reinando en su tiempo, la palabra dice que el rey Salomón reinó a las 12 tribus. Salomón, David, el primer rey, Saúl, ellos reinaron las 12 tribus. No habían dos reinos, no había ni el reino de Israel ni el de Judá, como lo habla aquí la palabra. Era Israel. Pero por causa de un pecado que cometió Salomón en su vejez, el hombre más sabio que tenía en ese momento la tierra, Salomón, bendito sea el Señor, el hombre que lo tenía todo, que Dios había puesto paz en todo su reinado y en todos sus días de vida. Pero resulta y pasa que cuando Salomón llegó a su vejez, comenzó a unirse a las mujeres extranjeras, el cual Dios le había dicho a su pueblo que ellos no podían llegarse a mujeres extranjeras, a las eteas, a las moabitas, a las de Sidonio, a las filisteas. Estas mujeres, ¿por qué Dios no quería de que su pueblo se llegara a estas mujeres forasteras? Porque ellas hacían de que el pueblo de Israel, los hombres que vivían con ella, terminaran adorando a sus dioses y dejando a Dios. Pero ¿qué hizo Salomón en su vejez? Comenzó a llegarse y a traer estas mujeres paganas, y las hacía sus esposas, sus concubinas, y tenía hijos con ellas. ¿Y qué hizo Salomón? Comenzó entonces a adorar y a servir a los dioses de estas mujeres paganas, a Dios, a Estoré, a Milcom, a Quemos, a Molos, a Talmuz, a Sera, a Rimón, a estos dioses, bendito sea el Señor, a Baal, estos dioses, a Dagón, a todos estos dioses de estas mujeres. Él comenzó a adorarlo y a hacerle conjuro y a brindarle sacrificio. Y estos dioses, amado hermano, cuando le hacían sus conjuros, sus fiestas, sus adoraciones, tenían que brindar un sacrificio humano. Y más que todo, era niño. Estos ídolos eran hechos con los brazos así. Y debajo de esos brazos ponían una fogata. Y ahí acostaban a la víctima. Y más que todo, ellos sacrificaban niños. Y esto, lastimosamente, Salomón en su vejez lo comenzó a hacer. Y esto trajo ira, rabia de Dios hacia Salomón. Entonces Dios, a partir de esto que hizo Salomón, porque en todo el tiempo de Salomón tuvo paz con todos los pueblos enemigos. Nadie se metía con Salomón. Y Salomón fue el rey que tuvo más riqueza aún. Los mismos pueblos vecinos que un día eran su enemigo, comenzaban a traerle dones, plata, oro a Salomón. Porque Dios había puesto gracia en Salomón sobre toda la tierra a su alrededor. Pero después que Salomón hizo esto que nadie esperaba, amado hermano, de que este hombre, después de tener tanta sabiduría y conocer a Dios, porque Dios se le apareció a él 2 veces y habló con él, le dio todo lo que él quería que él hiciera. ¿Cómo es posible que Salomón, después de tantos años, vaya a cometer esta torpeza, así que se puede decir, creer en estos dioses y olvidarse de Dios? Y lastimosamente hoy podemos ver, amado hermano, con muchos pueblos de Dios, cuando llegamos al camino del Señor,
Dios mío, tenemos el amor de Dios ahí, el primer amor impregnado. Pasamos orando, pasamos leyendo la palabra, pasamos en el templo sirviéndole, pero a medida que los años van pasando, cuando ya vamos teniendo 10, 14, 15, 20 años, 25, en vez de ir fortaleciendo nuestra fuerza, nuestro vigor en Dios, nos vamos debilitando. ¿Por qué? Porque creemos que ya lo hemos alcanzado todo. Creemos que con lo que ya hemos hecho ya tenemos la salvación. Y la palabra dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Bendito sea el Señor. Y Salomón en su vejez comenzó a hacer esto. Entonces Dios en su ira, Dios le dijo al profeta Ahías, porque ahí en el reinado de Salomón había un joven llamado Jeroboam. Dice la palabra que era esforzado y valiente. Y por esa valentía y ese esfuerzo que tenía él para la guerra, para hacer las cosas, mismo Salomón lo cogió y lo puso a trabajar en él, en una hacienda que tenía para que la gobernase. Y Dios escoge a este hombre. Y dice la palabra que un día este hombre sale a hacer un mandado al desierto. Y en el desierto venía el profeta Ahías. Y lo llamó, le dijo, Jeroboam, acércate. Y el profeta Ahías llevaba un manto nuevo y se lo dio a Jeroboam, le dijo, pártelo en 12 pedazos. Y lo partieron en 12 pedazos y le dio 10 pedazos. Y le dijo, ahí tienes 10 pedazos, yo me quedo con 2 pedazos. Estos 10 pedazos representan 10 tribus de Israel que Dios te dará a ti para que tú la gobiernes. Jeroboam no entendía lo que el profeta le estaba diciendo, pero él cayó y se fue. Y Dios le iba a dejar a Roboam, el hijo de Salomón, 2 tribus, la de Judá y la de Benjamín. Pero Dios iba a hacer esto no en el reinado de Salomón por amor a David, sino en el reinado del hijo de Salomón, Roboam. Dice la palabra que de ahí se rompe el reino. Entonces se rompe el reino del norte, que se compone de las 10 tribus, gobernada por Jeroboam, y el reino del sur, que es la tribu de Judá, el reino de Judá, compuesta por Judá, la tribu de Judá y de Benjamín. Ahí se compone el reino del norte y el reino del sur. Entonces se divide el pueblo, y desde ese momento que ellos se dividieron, ya se veían como pueblos enemigos, y cada reino tenía un rey y ellos se enfrentaban a pelea. Antes no era así, antes era un solo pueblo que se amaban, que se ayudaban, que peleaban juntos por la causa. Ahora ya se veían como enemigos. De ahí donde sale que Dios habla de la rebelde Israel y de la rebelde Judá. Pareciera que eran 2 pueblos distintos, pero es un solo pueblo. Ahora, amado hermano, nosotros no podemos entender cómo Israel, después que Dios había hecho tantas señales, cosas sobrenaturales cuando lo sacó de Egipto, ellos podían palpar, vieron todo lo que Dios hizo, sacándolo con mano poderosa de Egipto, llevándolo por el desierto, abriendo el mar rojo para que pasasen y el pueblo de Egipto no lo matasen, dándole maná del cielo, poniendo de día una nube para que el sol no lo consumiera y de noche una nube de fuego para que el frío y las bestias no lo matasen, dándole agua de la roca, dándole carne en el desierto, haciendo muchas cosas, y pueblos, reinos, ejércitos más numerosos que ellos, más poderosos, caían delante de Israel, que era un pueblo pequeño. Eso lo hacía Dios. Y ellos, viendo que Dios hacía todas esas cosas por ellos, yo no me explico cómo ellos pudieron, que Dios dice, y no has visto la rebelde Israel, cómo se va en la parte más leja y se echa debajo de los árboles frondosos a adorar al palo y a la piedra. Dios mío. Y eso hacía Israel y hacía Judá. ¿Cómo ese pueblo podía creer de que una piedra podía tener vida? Podía escucharlo y podía
ayudarlos a ellos en todas las dificultades que tenían. ¿Cómo ellos podían creer que un palo, un leño, podía ser su Dios y podía escucharle y ayudarlo? Ellos no también que ser un palo, una piedra. Bendito sea el Señor. Uno no entiende cómo Israel pudo haber hecho estas cosas. Bendito sea el Señor. Y el mismo Dios dice en su palabra en Jeremías, y dijo: dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuentes de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Ellos cambiaron la fuente de agua viva por cisternas que se vaciaban porque estaban rotas. Cogían agua un momentico, pero después ya se le iba el agua. Y así estaba haciendo el pueblo de Israel. Estaban cambiando de adorar a Dios, al Dios poderoso, al Dios vivo, al Dios real, para adorar a una piedra y a un palo y pedirle y adorarlo. Si hay algo que Dios aborrece tremendamente, es la idolatría. Es que Él vea que las personas puedan creer de que un palo, una piedra, lo puedan escuchar, lo pueden ayudar. Y usted dice, y después podemos decir, eso fue Israel hace 4000 años, pero le voy a decir, actualmente en este momento, el mundo sigue haciendo esto que Israel hizo hace 4000 años. Usted dirá, ¿cómo así? Sí, porque hoy la gente se postra delante de una muñeca hecha de yeso, a creer que esa muñeca tiene vida, que tiene ojos, tiene boca, a creer de que esa muñeca puede escuchar y ayudarlo. Hoy la gente sigue haciendo lo mismo que un día Israel lo hizo. Como hoy las personas se van detrás de un que Cristo la vida, un Cristo de palo, Cristo Jesús, Cristo que hace milagros. ¿Cómo pueden creer que un palo? Hoy todavía tanta gente que dice que esto es estudiosa, que son abogados, son ingenieros, son doctores, son licenciados, y siguen adorándose en su ignorancia delante de un yeso de un palo. Siguen haciendo lo mismo, amado hermano y amigo. Tremendamente bendito sea el Señor. Así dice la palabra. Pero lo más tremendo de todas estas cosas, amado hermano amigo, que el pueblo de Dios hoy se ha unido a esta idolatría. Cuando yo hablo del pueblo de Dios, estoy hablando de la iglesia. La mayoría del pueblo de Dios que están dentro de la iglesia hoy están sumidos en la idolatría. Usted dirá, ¿cómo así, hermano? Si en la iglesia cristiana no se ve las vírgenes, no se ve los cristos guindados, no se ven. Pero hay un ídolo que el diablo se ha inventado hoy, un ídolo de pasta con unos chips ahí integrados, el cual se llama celular. Hoy el diablo se ha inventado el ídolo del celular. Vea, hermano, y este ídolo sí es fuerte. Este ídolo, el mundo, no digamos, el mundo está sumido en esto. Bendito sea, pero la iglesia, el pueblo de Dios, ha comenzado, bendito sea el Señor, a entregarse de lleno a este ídolo llamado celular. Y no que el celular sea malo, sino que el pueblo lo ha cogido para lo malo. ¿Por qué? Porque este celular se sirve para hacer lo bueno, pero también hacer lo malo. Lastimosamente hoy el pueblo de Dios lo está cogiendo no para lo bueno, sino también para lo malo. Bendito sea el Señor. Y este ídolo llamado celular, amado, bendito sea el Señor, se está robando el tiempo del pueblo de Dios de oración. Se le está robando el tiempo del pueblo de Dios de meditar en la palabra de Dios. Se le está robando, bendito sea el Señor, la santidad al pueblo de Dios. Se le está robando la congregación. Ya no hay tiempo para congregarnos porque pasamos 3-4 horas en el celular de día y 3-4 horas en la noche.
y muchas veces de madrugada. Este ídolo sí es duro, este ídolo, vea. Este ídolo está llevando al pueblo de Dios, bendito sea el Señor, a la debacle espiritual. Y por eso vemos, hermanos, que hoy el pueblo de Dios está predicando sin autoridad, porque no la tienen, porque la han perdido. Cuando Dios comenzó su ministerio, Jesús, que comenzó a predicar en la sinagoga, los escribas y los fariseos, los intérpretes de la ley, llegaron al templo porque escucharon de que había un hombre llamado Jesús que se decía hijo de Dios, que hablaba de la palabra, hablaba de Dios, y fueron. Y cuando llegaron, que encontraron a Jesús hablando, ellos dijeron: este hombre habla como quien tiene autoridad, no como los escribas y los fariseos. Hoy eso ha perdido el pueblo de Dios, la autoridad para hablar la palabra, porque lastimosamente muchos no la tenemos. Entonces nos volvemos escribas y fariseos, que es pura palabra vacía. Dicen cosas, pero ellos no las cumplen. Y es palabra, es como címbalo que resuena, címbalo que retiñe. Bendito, pura bulla, pura palabra. Lastimosamente el pueblo de Dios ha caído en esta idolatría del celular. Bendito sea el Señor. No tenemos tiempo para nada. Estamos raquíticos espiritualmente, amado hermano. Bendito sea el Señor. Vea, en el versículo 10, de ahí donde estábamos leyendo, dice así, el último versículo dice: con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Vea, hermano, esta palabra que Dios estaba hablando a la rebelde Israel y la rebelde Judá en ese tiempo, que cogían y en escondite, creyendo que Dios no los podía ver, por allá lejos, en árboles frondosos, en la parte más aislada, adoraban a sus ídolos y después venían y se presentaban delante de Dios, fingiendo amar a Dios, fingiendo de que su Dios era el verdadero y era el único. Y hoy, lastimosamente, muchos pueblos de Dios que se encuentran en la congregación están viviendo fingidamente un evangelio. Creen de que solamente son evangélicos cristianos porque van a un templo, medio cantan y medio leen la palabra, pero su corazón está lejos de Dios. Con sus labios dicen amar a Dios, pero con sus hechos dicen otra cosa. Hoy Jesús está en la boca de muchos, pero en el corazón de pocos. Y esto me lleva a Jeremías 2, y se lo voy a leer para que lo vean. Jeremías 2 dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo: anda, clama a los ídolos de Jerusalén, clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo eres Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Todos los que le invocaban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Amado, cuando Israel sale de Egipto y cruzaron ya el desierto, que muere Moisés y se le entrega el mandato a Josué. En el mandato de Josué, Israel, en todos estos años que lo gobernó Josué, Israel estuvo andando en santidad delante de Dios. Israel anduvo en santidad, en obediencia, no tenía dioses falsos, porque ellos sabían de que ahí ellos tenían que portarse bien para poder alcanzar la tierra prometida, porque eran 37 naciones que tenían que derrotar para llegar
a Canaán y poseer la tierra prometida. Y ellos entendieron que eran sí o sí. Después que cruzaron el río Jordán, obtenían la tierra o todos se morían. Pero después que poseyeron la tierra, ellos comenzaron entonces a hacer lo malo delante de Dios. Y es cuando Dios dice aquí, me acuerdo de ti, Israel, cuando me amabas, cuando me servías, cuando te santificabas, cuando luchabas por mi causa. Y hoy lastimosamente esta palabra de Dios se la está diciendo a muchos pueblos de Él. Me acuerdo de ti, María. Me acuerdo de ti, Martín. Me acuerdo de ti, Pedro. Me acuerdo de ti, Tomás, cuando me amabas, cuando orabas de madrugada, cuando predicabas, cuando te santificabas. Me acuerdo de ti. Bendito sea el Señor, porque cuando se dice me acuerdo es porque ya en el presente no lo estamos haciendo. Hemos perdido el primer amor. Y dice así. Y dice, así dijo Jehová, qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Y yo en ese tiempo le decía a ellos, cuando lo dejaron por servir a los ídolos y hacer lo malo, yo digo, qué mal vieron en mí, qué le he hecho yo a ustedes para que me paguen así, qué daño le he hecho yo. Jehová, casi que bueno, no sé, llorándole al pueblo, le decía, qué mal vieron en mí, qué mal le he hecho yo a ustedes para que ustedes me abandonen y se vayan tras esos dioses falsos que no pueden hacerle nada. ¿Qué le he hecho yo? ¿No se acuerdan que yo fui el que los saqué de Egipto y cruzó el mar Rojo y le he dado la tierra prometida? ¿No se acuerdan? Hoy Dios así le está diciendo a muchos pueblos, qué mal te he hecho, Pedro. Si yo te saqué de ese mundo, estaba perdido de la droga, estaba a punto de morirte, yo restauré tu hogar, Tomás, yo te he bendecido, qué mal te he hecho, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué no buscas mi presencia? Hoy Dios le está diciendo a mucho pueblo que me está escuchando, qué mal te he hecho para que tú no quieras orar, hablar conmigo, qué mal te he hecho para que tú no quieras hablar de mí a las almas, qué mal te he hecho para que no santifiques tu cuerpo. Bendito sea el Señor. Y hoy, amado hermano y amigo, lastimosamente la iglesia, muchos pueblos de Dios, porque no voy a generalizar, porque hay hombres y mujeres de Dios parados en la brecha sirviéndole al Señor y guardándose fuertemente para Dios. Pero la mayoría andamos detrás de este mundo, haciendo lo que el mundo hace. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Así está hoy mucho pueblo de Dios. Porque otro hace una cosa y muchos mundanos la alaban, ellos también la hacen. Quieren el like, quieren que le den palma, quieren que le toquen el hombro. Y van abandonando a Dios poco a poco. Esta era la palabra que Dios tenía hoy a través de mi persona para todas aquellas personas que lo van a escuchar ahí en vivo o en diferido. Yo voy a orar por aquellas personas que quieran hacer la oración de fe, quieran restaurarse con el Señor, quieran decirle no a este mundo, quieran volver, bendito sea el Señor, a la presencia de Dios, a servirle. Repita conmigo esta oración, diga, Señor Jesús, en esta hora reconozco que soy pecador, que he estado alejado de ti. Te pido que me perdones y que borre mi nombre del libro de la muerte y lo escribas en el libro de la vida. Haz la persona que tú quieres que yo sea. Y así como usted murió por mí, yo quiero vivir para ti. Amén. En esta forma te recibe a Cristo en el corazón.
cuando se hace esta oración de corazón verdaderamente. La palabra dice, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ya el mundo de pecado en el cual estaba, si te has arrepentido de corazón, Dios lo perdonó. Ahora es una hoja nueva delante de Dios. Quiero orar por los enfermos, por las personas que se encuentran enfermos. Lastimosamente la enfermedad hace parte de esta vida del hombre. ¿Por qué? Por el pecado que cometió Adán y Eva en el huerto del Edén. Porque al principio no había enfermedad, no había muerte. Pero a través del pecado, la muerte, a través del pecado entró la muerte y la enfermedad a azotar a este mundo. Pero Dios dice en tu palabra, si tú guardas mi palabra, me sirve y te aparta de lo malo, ninguna enfermedad que yo mandé a Egipto mandaré a ti. Esto es promesa del Señor. Si usted vive para Dios, vea, enfermedades terminales no llegarán a tu vida ni a mi vida. Llegarán como todo, como es normal en el cuerpo, gripa, cositas, pero enfermedades terminales que las que conducen a la muerte no llegarán a tu cuerpo. Padre que estás en los cielos, Padre, ahí están todas las personas que lastimosamente están padeciendo estas enfermedades terminales, Señor. Padre, aquellas personas que se encuentran en los hospitales, en las clínicas, en la casa del niño, en maternidad, en la clínica de la mujer, en los centros asistenciales, aún en sus casas, en cualquier lugar del mundo donde puedan estar estas personas, Padre amado. Tú eres un Dios de cerca, pero también de muy lejos, porque tú eres omnipotente, unipresente y unisciente, todo lo puede, todo lo sabe, estás en todo lugar. Padre, yo en el nombre tuyo, con el poder de tu palabra, Señor, yo te pido que obres sanidad en todas aquellas personas, las cuales están a punto de morir con estas enfermedades, Padre amado. Ahí está mi hermano Víctor Blanco, sigue restaurando su cuerpo. Mi hermano Epardio, mi hermano Javier Tapia, sigue restaurando su cuerpo, Padre amado. Mi hermana Silvia Cabal, sigue restaurando su cuerpo. Y todas aquellas personas que tengan enfermedades, Padre amado. Padre, te pido que por tu misericordia, tu palabra dice que tu misericordia es más grande que los cielos. Y los cielos son infinitos. Y aún tu misericordia es más grande. Hoy obre sanidad en ellos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amado hermano y amigo, esta ha sido la palabra que Dios ha puesto en mí para predicarla en esta noche. Si usted tiene una petición por ahí, por Facebook, ahí, mándelo y nosotros vamos a estar orando por estas peticiones en nuestras oraciones personales. Así que hasta el viernes estará predicando alguno de mi esposo, alguno de mis hijas o yo nuevamente, si así el Señor lo quiere. Dios le bendiga.